Entonces estamos en el capítulo 9 otra vez de San Lucas, al enfrentar la cruz, porque Cristo ya viene a la cruz, como hemos visto, y estamos entrando en la temporada de la Pascua y todo eso en 2 semanas, o sea, la Pascua. Pero no sé si ustedes recuerdan, en el año 2004 hubo un terremoto y un tsunami en el océano y mató a mucha gente, como a 250 miles de gente que se murieron en esa tragedia. Y la pregunta es muy común: ¿dónde está Dios en todo eso? La creencia es que si Dios existiera, no habría problemas en el mundo. Es lo que piensa la mayoría de la gente. Y cuando hay una tragedia, siempre preguntan, pues, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está resolviendo esos problemas? El mundo no sabe que la razón que tenemos tragedias es debido al pecado del hombre. No directamente, no estoy diciendo que eso sucedió porque alguien pecó, pero cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, había una maldición en toda la creación. Pablo nos dice en Romanos 8 que la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Y entonces creemos que Dios nunca quiere que algo malo acontezca a su gente, al pueblo, y que nosotros todos merecimos su mejor, y hay gente que quieren lo mejor de Dios, pero lo rechazan. No creen en Dios, pero quieren lo mejor. Hay los que no creen, que dicen que Dios no está en control de la creación. Si Dios existiera, ¿por qué no interviene en la creación? Y si no interviene es porque o no puede o no quiere. Y por eso es una mala actitud contra Dios. No sé si ustedes saben, en inglés decimos Mother Nature, o la mamá, la madre es la naturaleza, y pensamos que la naturaleza es lo que existe. Esta semana murió un hombre que se llamaba Stephen Hawking. ¿Saben quién es? Más o menos. ¿Hace películas? Él estaba en algunas películas. Era un hombre muy sabio en los ojos del mundo, y un físico, y estaba confinado a una silla de ruedas. No podía, porque tenía una enfermedad, y tenía que hablar a través de una máquina, que no podía hablar, y usaba una máquina para comunicar. Dijeron que era el hombre más sabio en todo el mundo. Pues no creía en Dios. Y entonces él pensaba que la naturaleza es todo que hay. No hay nada que es sobrenatural o además de lo natural. Y dice que las leyes de las físicas es todo lo que está en control del universo. Pero Dios nunca ha abdicado su trono. Todavía está en el trono de la naturaleza. Y está más poderoso que Satanás o el hombre. Hay muchos que creen que hay cosas en el mundo que están pasando porque Dios no está en control. Pero cuando Cristo sufrió en la cruz, nadie dijo, ¿dónde está Dios en esta tragedia? Nadie preguntó eso. Pero cuando sufrió, sabían que era la voluntad de Dios. Los días. Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer sermón de la iglesia, dijo que era la voluntad de Dios. Estamos en Lucas 9 otra vez. Y entonces era la voluntad de Dios entregar a Cristo a la crucifixión. Era el plan de antemano. No dio sorpresa a Dios.
que Cristo fue crucificado. Hemos visto en los estudios que varias veces Cristo ha mencionado su crucifixión que iba a suceder. Y no era un accidente lo que pasó con Cristo. Se llenó todo eso, se cumplió en la plenitud del tiempo, lo que dice en la palabra de Dios. Jesús entregó su vida por nosotros para que pudiéramos experimentar la vida eterna. Nadie quitó la vida de Jesús. Muchos dicen, pues ¿quién mató a Jesús? ¿Quién tomó su vida? Pues nadie. Dio su vida en la cruz y no podía morir porque no había pecado. Y dice al final que entregó su espíritu en las manos de Dios y luego expiró o murió su cuerpo. Entonces vamos a ver hoy en día que cuando estaba yendo a Jerusalén fue con el propósito para morir. Vamos a empezar con el versículo 21. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Yo lo vi, pero dije 21. 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces tenemos que ser determinados en alcanzar nuestro propósito en este mundo. Dice que aquí que se cumplió el tiempo que Cristo había de ser recibido arriba, que es la muerte, que se recibió hacia arriba. Y estamos viendo que en las últimas semanas que Cristo estaba en el monte de transfiguración. Recuerden que vieron a Elías y a Moisés. Bajaron la loma, la cuesta, y ¿qué encontraron ya abajo en el valle? El muchacho endemoniado, ¿verdad? Y ya está subiendo a otro monte, el monte del Calvario. Y entonces Cristo estaba hablando con Moisés y Elías y sabía que el tiempo iba a cumplirse, que iba a ir a Jerusalén para morir en la cruz. Y entonces descendió allí y ya está subiendo al monte Calvario. Dice aquí que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Eso es la resolución o la determinación de concluir el plan de Dios en este mundo. El propósito de la venida de Cristo al mundo no fue para que nosotros pudiéramos llevar un reloj Rolex, ni un traje Armani, ni conducir un Lexus o un Cadillac. Hay muchos que dicen que Cristo vino para hacernos ricos. Pues sí, nos hizo ricos de una manera. Y eso no es la manera física en todas circunstancias. Hay muchos buenos cristianos en otros países que no tienen allí lo que nosotros tenemos aquí. Y no es por falta de bendición de Dios. No sé por qué está en otros lugares
que no tienen la riqueza que tenemos aquí. Pero hay gente aquí en este país que no son cristianos, pero tienen mucho más riqueza que los cristianos. Y no es solamente por la bendición de Dios. El plan de Dios era para Cristo venir y morir en la cruz. Vamos a ver en las semanas entrantes que Cristo no tenía ni un lugar para poner su cabeza en la noche, no tenía una casa. Y hay muchos que dicen, oh, Cristo tenía una hacienda, tenía un condominio o algo así. La Biblia no dice eso. No era un hombre rico. ¿Qué tipo de hombre era Jesús? ¿Cuál fue su profesión? Ser pastor. Pues antes de eso, No, carpintero. era carpintero, un hombre de labor. Y entonces, no era un hombre rico, no era un pastor, no era rabí, nada de eso. Era un hombre común en este sentido. Entonces, no vino para hacernos ricos en este sentido. Su propósito fue para morir en la cruz, no fue para establecer otra religión en el mundo. Y nosotros tenemos que estar resueltos en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo estaba resuelto para hacer la voluntad de Dios y no estaba nomás yendo con el tráfico o con la corriente del mundo. Demostró que Él estaba en control de lo que iba a suceder. Si sabía que iba a morir en Jerusalén, entonces tendría, si pudiera ir a otro lugar en vez de ir para Jerusalén. Si ustedes creen que supiéramos el momento de nuestra muerte, ¿qué podríamos hacer para cambiarlo? ¿Algo que pudiéramos hacer? Pues no sabemos exactamente. Entonces, no sé si ustedes han visto rescates en un río, por ejemplo. Había un ejemplo en un comentario que hablaba de eso. En la resolución, si vamos a cruzar un río y hay mucha agua, y si entramos en el agua, ¿qué va a pasar? Nos va a arrastrar por otro lugar. Y para cruzar, se pone una soga de un lado a otro, y tenemos que usar la soga para cruzar en vez de ir con la corriente. Y así debemos de estar aquí en este mundo. Tenemos una meta ya, un propósito, y debemos de seguir ese propósito en vez de ir con la corriente del mundo. Y hay muchos que prefieren imitar al mundo y hacer lo que hace el mundo en vez de seguir el propósito de Dios. Cuando usted determine cuál es la voluntad de Dios para su vida, necesita seguir en eso y no permitir que algo le detenga de ese propósito. Jesús dijo que alguien que pone su mano al arado y mira hacia atrás no es apto, no es idóneo para continuar en el reino de Dios. Y entonces Dios está en control. Y si le llama a hacer algo, Él va a proveer lo que usted necesita para continuar en el plan de Dios. Hace 33 años que decidimos ir al seminario en Fort Worth. Vivimos en Kermit y Dios me había llamado y seguía diciendo, todavía no. Y un día me di cuenta que era ya la hora de ir al seminario y no tenía ninguna manera de mover ni nada de eso para salir de Kermit e ir a Fort Worth al seminario. Y entonces yo oramos y confiamos en Dios para proveer. Y eso fue en tiempos difíciles aquí en el campo petrolero. En esos días usted pues
era antes de que ustedes nacieron quizás, o que eran muy joven, pero no había trabajo aquí. Y todo el mundo salió de aquí. Y había casas de venta por todos lugares. Y estábamos pagando en varias casas 18% en intereses. 18%. Y entonces pedí oraciones para en mi vida. Y dije, el Señor me ha llamado a ir al seminario y necesito vender mi casa. Y los hombres en la iglesia dijeron, no se puede. ¿Por qué? Hay muchas casas de venta y nadie está comprando. Le va a tomar como 6 meses o más para vender su casa. Estaba pensando, no puedo quedarme aquí sin trabajo 6 meses. Entonces fuimos a la iglesia y oramos con un grupo de alumnos en la clase de escuela dominical. Dijo un hombre, yo compro la casa. ¿De veras? Me preguntó cuánto quería. Le dije, vino a mi casa, la miraste. Ok, en 2 semanas tendrás tu dinero. Y me pagó en efectivo el engancho para la casa. Y con esos dólares fuimos a Fort Worth para el seminario. Cuando llegué no tenía trabajo, además conseguimos una casa de renta allá, pero el Señor proveyó paso por paso lo que necesitamos para ir al seminario. Y hay muchos que dicen, no puedo ir al seminario, no puedo estudiar porque eso. Hay muchas razones que no pueden ir, y es que no están confiando en Dios. Dejamos todo, la casa y todo, y fuimos para seguir la voluntad del Señor. Y Dios proveía para nosotros trabajo, dinero, casa y todo para concluir mis estudios y seguir como un pastor. Y eso hace 30 años que me gradué del seminario en 88. Pues entonces, cuando Dios está en control y se le llama a hacer algo, Él va a proveer lo que usted necesita para hacer eso. Y quizás en el momento estamos pensando, ¿cómo podemos confiar en Dios? No hemos visto la prueba que va a proveer, pero con el pasado vemos atrás lo que Él había hecho en nuestras vidas y lo podemos confiar en el futuro también. Y también en el versículo 52 y 53, que no debemos temer el rechazo. La gente aquí dice que Cristo envió un mensajero para hacer preparativos para él y su grupo de discípulos, y la gente de la aldea dijeron que no queremos que Cristo venga aquí. ¿Por qué? Dice aquí, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ustedes saben que los samaritanos odiaban a los judíos y viceversa. Los samaritanos eran lo que se llamaba hoy birracial o biracial, porque eran una mezcla de los judíos que se quedaban después de la cautividad, y mezclaron con la gente que venían de Asiria y otros países, y eran como una mixta de razas. Y por eso los judíos del sur y los del norte en Galilea estaban como un sándwich alrededor de Samaria. Y para pasar por allí, los judíos, en vez de ir directamente al norte, cruzaban el río, fueron al norte y cruzaban otra vez a Galilea, y no pasaron por Samaria debido al odio. Es que si yo quisiera ir a Guatemala, pero no quiero pasar por México, entonces tomo una nave y voy alrededor de México para no entrar a México. Es lo que estaban haciendo. Pero entonces Cristo estaba pasando por en medio y fue a una aldea de los samaritanos y quería entrar, y dijeron que no, porque tú vas para Jerusalén.
y no queremos ayudarle en su viaje. Y entonces dijo que era igual si rechazamos a los mensajeros de Cristo, estamos rechazando a Cristo mismo. Y si estamos rechazando a Cristo, también estamos rechazando a Dios al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces hay grupos hoy que dicen que sí, aceptamos a Cristo como un profeta o como un maestro o algo así, pero no lo acepten como el Hijo de Dios. Los judíos rechazan a Cristo todavía, pero dicen que están siguiendo al Padre. Pero Cristo dijo, si me rechazan a mí, me rechazan a Él que me envió también. Los musulmanes no aceptan a Cristo. Dicen que están adorando el mismo Dios, pero rechazan al Hijo de Dios, y por eso en realidad están rechazando a Dios mismo. Y entonces no querían que Cristo pasara por ahí. También le rechazaron porque no sabían por qué había ido o venido el Cristo. Recuerden cuando estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, tenía un pleito, esa mujer tenía un pleito con Cristo acerca de la religión de los samaritanos. Y dijo, pues ustedes dicen que el lugar correcto está en Jerusalén, pero nuestros padres dijeron que está aquí en Monte Gerazim. Y entonces quería pelear con Cristo en cuanto a la religión. No entendían. Y ella dijo, cuando el Mesías viene, nos va a explicar todo. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy Él. Entonces, no entendía el propósito de Cristo. Entonces, los apóstoles aquí, Jacobo y Juan, dijeron, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Pues ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? No pueden, no tienen poder. Dice, como Elías y los consuma. No sé si ustedes recuerdan de la historia de Elías, cuando el rey mandaba 50 soldados para recogerlo, y estaba ahí, boom, descendió el fuego del cielo y mató a 50 de los soldados y su capitán. Vino otro grupo y lo mismo, boom, descendió el fuego y mató a la gente. Cuando vino el tercer capitán, vino humilde y dijo a Elías que tuviera misericordia de sus soldados, porque había oído lo que había pasado a los otros cientos de personas. Y entonces, con su humildad, Elías fue con él a hablar con el rey. Es lo que están diciendo aquí. ¿Cómo es que Jacobo y Juan pueden bajar o mandar que descienda el fuego del cielo? ¿Quién sabe? Su reacción no era una buena reacción. Como vimos aquí en el versículo 5, 9:5, este es cómo debemos de reaccionar cuando la gente rechaza a Cristo. Dice, y donde quiera que no os recibieron, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. No dijo que llamaron incendio o fuego del cielo para consumir a la gente, nomás sacudir el polvo y salir del área. Y esa debe ser nuestra reacción hoy en día. La gente quizás nos van a rechazar. Si estamos testificando a ellos acerca de Cristo Jesús, y entonces quizás no quieren escuchar. Ya mencioné este hombre
Stephen Hawking, había escrito en un libro que la creación significa que hay un creador. Él dijo que eso no puede ser por la naturaleza, pero aunque la evidencia, la prueba, dice que Dios existe, todavía rechazaba a Dios. No fue por falta de evidencia, pero a pesar de la evidencia, que rechazó a Dios. En un video que estaba viendo ayer, decía que hay muchos que son ateos científicos, pero admiten que la creación muestra las señas de un creador que fue creado, pero rechazan la idea de un creador porque quieren ser ateos, porque no quieren obedecer a Dios. Una persona no es ateo por falta de evidencia, sino a pesar de la evidencia que hay para haber un creador. Y entonces dice en Lucas 10:16, una página más, Lucas 10:16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quién le envió? Dios. Si no aceptamos a Cristo, rechazamos a Dios. Y si no aceptan a nosotros o el mensaje del cristianismo, está rechazando a Cristo y a Dios mismo. Como los También. judíos. ¿Mm? Como los judíos. Sí, como los judíos. Es lo que estaba diciendo, que están rechazando a ustedes, a vosotros, como mensajeros. Si rechazan el mensaje, están rechazando el mensajero y el que le envió, que era Dios. Y hay muchos que creen que son cristianos, o por lo menos son religiosos, y dicen: pues yo creo en Dios, pero rechazo a Cristo. No puede ser. ¿Okay? Cristo es el único camino a Dios, y si no vamos por Él, no llegamos a Dios. Dicen: bueno, hay muchos caminos a Dios. ¿Quién dice eso? Nadie. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. La Biblia afirma que hay un solo Dios, y hay un camino y hay un mediador entre Dios y el hombre, quien es Cristo Jesús. No hay otro mediador, ni otro santo, ni religioso, nada de eso. Si llegamos a Dios es por Cristo. Y dicen: no, es que hay muchas religiones, y ¿cómo sabes que esto es lo correcto? Ok, piensa en esto. Si Dios tenía dos opciones, una opción de decir: ok, ustedes pueden matar a los animales y rociar la sangre por cualquier parte en un altar, y yo les acepto, o voy a dejar que los romanos golpeen a mi hijo, que le crucifiquen, que le azoten, todo eso, y tenía una opción entre las dos opciones. ¿Cuál sería mejor? Pues los animales, o la religión, o lo que sea. Y dice: no, tú vienes por Cristo, y ellos por Mahomet, y eso por cualquier persona. Si Dios requería la muerte de su hijo en la cruz por nosotros, ¿por qué habría otras opciones? Eso le costó bastante. Su hijo, su único hijo. Yo creo que no hay otra manera, no hay otro camino a Dios. Y estas no son mis palabras. No sé si ustedes saben, en un video de Oprah Winfrey, que dijo: no, Cristo no es el único camino. Hay muchos caminos a Dios. Y esto es la filosofía de hoy en día. Hay muchos caminos. No hay. Hay un solo camino. Y si rechazamos este camino,
No hay otro para llegar a Dios. Porque antes en el Antiguo Testamento era para agradar a Dios, no por medio de sacrificios. Pero Como estos... lo hacía desde Caín y Abel, Ujú. que otorgaban sacrificios. Caín por medio de sacrificaba animales y Ujú. Abel entregaba su fruto, lo que él cosechaba. Ujú. Y no sabemos exactamente qué entendían ellos, pero entendían bastante de saber que el sacrificio del animal era necesario. Pero los sacrificios no salvaron a nadie. Dijo cuando, por ejemplo, cuando Abraham aceptó ¿cómo diría? Dice que en Génesis que creyó en el Señor, en Dios, y le fue contado justicia en Génesis. Y también Pablo repite en Romanos que los justos vivirán por la fe. Y cuando Abraham fue justificado, esto era 450 años antes del sistema de sacrificios y 25 años antes de la circuncisión. Entonces lo que está diciendo Pablo, que Abraham no fue justificado por mantener la ley, fue justificado por la fe. Y entonces, años después, los sacrificios eran un símbolo, un recordatorio. ¿Por qué tenía que matar un cordero o un buey, lo que sea? Para significar el precio del pecado. Y cuando usted iba al templo con su cordero, no lo dejaba ahí, dice, adiós, bye bye, pobrecito, al cordero. ¿Qué tiene que hacer? Usted tenía que imponer sus manos en la cabeza y degollar el animal y luego entregar a los sacerdotes para la preparación, para el sacrificio. En otras palabras, cada año cuando usted hizo eso, era para recordarle el precio del pecado es la muerte. En este caso, un animal inocente que tomó el lugar de la persona culpable. Y así es lo que significaba. Pero dice en Hebreos que eso nomás cubría el pecado por otro año. Y cada año tenía que repetir, pero dijo en Hebreos que nunca podía quitar el pecado. No podía quitar el pecado. Cuando vino Jesús a bautizarse, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él fue el último sacrificio en la cruz. Si rechazamos al sacrificio de Cristo, no hay otro sacrificio. ¿Saben por qué? Cristo tenía 33 años cuando murió, más o menos. No sabemos exactamente en cuál año nació, pero alrededor del año 29 hasta 33, más o menos. Entonces sabemos que en el año 70, unos 37 años después, una generación, vinieron los romanos, destruyeron a Jerusalén, las murallas, y destruyeron el templo y el altar también. Y desde aquel día no ha habido ningún sacrificio para los judíos. Si fueron justificados por los sacrificios, ningún judío desde aquel día ha sido justificado, porque no hay otro sacrificio. Dios les daba una generación más para aceptar el sacrificio de Cristo. Dijeron que no, entonces dijo ya, y cortó el sistema de sacrificios. Y no hay. Estábamos, ella y yo, en Lisboa hace 12 años, y había una mujer judía con nosotros.
Estábamos platicando de eso y su hijo era un rabí, un maestro de los judíos. Y estábamos charlando en la sombra porque estaba muy caliente, y entonces tomando una agua, y yo la pregunté, pues ¿cómo es que tú siendo judía, cómo es justificada de sus pecados si no hay altar, no hay sacrificio? Y dijo, no sé, voy a preguntar a mi hijo, el rabí. Sabía que no había ninguna justificación para los pecados, no hay sacrificio. ¿Qué harán los judíos cuando están frente al trono de Dios y dicen que no, ya rechazamos a Cristo? ¿Cómo haber sacrificios para los pecados? Pues no hay. Y si hacemos cosas buenas para justificarnos, es como estaba leyendo en un libro de Frank Turek, un evangelista de apologéticos, algo así. Dijo, si usted fue ante la corte, ante el juez, y dice, pues yo soy culpable de matar a mi esposa, yo sé que soy culpable, pero note eso, juez, que cuando vine al corte esta mañana, pues yo lavé los vidrios de tu carro. ¿Está bien? No, todavía soy culpable. Las buenas obras no pueden borrar las malas obras. Y entonces, si hay malas obras o pecados, ¿cuál es el precio del pecado? La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Cuando pecamos, merecemos la muerte. Y no podemos lavar los vidrios para salvar la vida. Porque dice para Dios, no hay remisión de pecados aparte de sangre. Y por eso los sacrificios. Cristo derramó su sangre para rescatarnos. Y esto es la única manera de seguir a Cristo, es a través de su muerte. Hay gente hoy en día que todavía están rechazando a Cristo y están rechazando a su sacrificio. Dicen que era un buen maestro, un buen ejemplo, lo que sea, un rabí, pero no era el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Los musulmanes no creen que Cristo murió en la cruz y por supuesto nunca resucitó. Ellos no tienen sacrificios de ninguna manera, nunca tenían sacrificios. Tienen los 5 pilares del Islam y es todo. Y hay que repetir estas cosas cada día, 5 veces al día tienen que rezar where do they pray? Mecca. A Mecca, ¿ok? ¿Eso es lo que hacen los judíos? No, los musulmanes. Los musulmanes. Ya. 5 veces al día. Tienen una alfombrita que lo ponen en el piso. ¿Y eso creen que los va a hacer sanos? Ajá. Por eso y por alms, limosnas, para limosnas. Un viaje a Meca una vez en su vida y repetir que no hay Dios aparte de Alá y Mahomet es su mensajero. Hay que repetir eso varias veces en el día. Eso es para salvarse. Y el sexto, el pilar sexto es jihad, matarse, el matar. Y por eso hay tantos que cometen suicidio, para estar seguro que van a ir al paraíso. Y nada de eso está en la Biblia. ¿Ok? No creemos las mismas cosas, no adoramos al mismo Dios. Hay grandes distinciones entre el cristianismo e Islam. ¿Y los judíos? No tienen nada. No hay sacrificio, no hay templo, no hay altar. Es solamente cultura. Entonces ellos nomás se basan como
En el Antiguo Testamento. Mm. Y en el Antiguo Testamento nada. No, porque dice en Hebreos que eso ya pasó. Y es una discusión que tenemos hoy en día. Hay muchos cristianos que quieren regresar a las cosas del Antiguo Testamento y celebrar las fiestas y todo eso, la Pascua, fiesta de trompetas y todo eso, como si fueran judíos. Pero dice que lo que era pasado ya pasó. ¿Y los judíos qué es lo que hacen ahora para tratar de ser salvos? Nada. Nada. Nomás van a la sinagoga, que es como una iglesia más o menos, y tienen lecciones y estudios, todo eso, del Antiguo Testamento, pero no les puede salvar. Dice, si no hay sacrificio para el pecado, no hay redención de los pecados. No aceptan el sacrificio de Cristo y no hay sacrificios en el templo porque no hay templo. ¿Cómo pueden ser salvos? Es imposible. Pero piensa porque son los escogidos de Dios que deben de ser perdonados. Dice aquí en Hebreos capítulo 8, es lo que escribí en el periódico hoy, en mi columna, en el periódico. Dice, empezando en el versículo 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuál fue el pacto de Cristo? Es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Si el Antiguo Testamento fuera suficiente para salvar, no habría necesidad para el nuevo pacto de Jesucristo. Si pudiéramos matar animales para ser salvos, ¿por qué murió Cristo? No era suficiente. Y cuando rechazaron a Cristo, Dios dijo, ya no más. No quiero oler el humo de animales quemados. No es un olor grato hoy en día. Y entonces, el primer pacto tenía defectos. Y por eso hay un segundo. Y entonces el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Cristo, señalando a Cristo. Los sacrificios eran señales de lo que iba a suceder, pero no salvaron a nadie. Entonces, ¿por qué los hicieron? Bueno, si querían tener una relación con Dios, tenían que obedecer lo que sabían. Sabían que iba a venir un Mesías, un Cristo, y cuando vino, lo rechazaron, lo mataron. Y entonces, dice aquí en Lucas que Jacobo y Juan no entendían el espíritu de su propio espíritu. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso fue el propósito de ser un sacrificio. Por eso Jesucristo era una profecía, ¿no? Se tenía que cumplir la muerte de él para poder ser salvos. Entonces, si él hubiera venido con gloria, hubiera sido diferente. No había habido sacrificio y no podríamos haber sido salvos. O sea, como la segunda venida ahora que venga, va a venir en gloria, dice el libro Apocalipsis. En la segunda vez. Ajá, la segunda vez. La segunda vez. Entonces la primera vez por eso no vino en gloria, porque tenía que venir desde abajo para que, o sea, tenía que haber una traición para poder hacer el sacrificio. Entonces él ya sabía lo que iba a pasar, él ya conocía los corazones de las personas.
Ujú. Ya sabía que lo iba a sacrificar desde su nacimiento, ya sabía a lo que venía. Ujú. Dice, desde la fundación del mundo, Él fue inmolado, desde el principio, desde la fundación. Dios sabía, antes de crear el universo, que Cristo tendría que morir en la cruz. Este fue su plan. Y entonces tenemos que aceptarlo hoy en día. Y como cristianos aceptamos a Cristo y luego le obedecemos. Y a veces lo hacemos al revés, queremos ser obedientes para ser cristianos, pero está al revés. Es como les dije antes, es como el matrimonio. ¿Cómo se casa una pareja? ¿Cómo se casa? ¿Como por actuar como casados antes o después? Primero nos conocemos. Ujú. Pero no se actúan como casados al principio. Hay muchos que lo tratan de hacer y cuando se casan ya hay problemas, pero cuando nos casamos, después hay cambios en la vida. Cambios legales, cambios financieros, cambios del hogar, todo eso. No hacemos esto para entrar en el matrimonio, pero lo hacemos porque hemos entrado en el matrimonio. ¿Me entienden? ¿Están confundidos con mi ejemplo? Ok, por ejemplo, en nuestro país, no sé cómo es en México, pero en nuestro país, si un hombre y mujer cohabitan en la casa y tienen todo en común y parecen que son casados, no están casados todavía. Y hay problemas legales en la familia si deciden de separarse después de unos meses o unos años porque no estaban casados. La cohabitación no le hace casado, pero estar casado le permite cohabitar. ¿Me entiende? Uno viene primero. Y muchos dicen, si yo soy muy, muy obediente a Dios, quizás podré ser cristiano algún día. Después de limpiar mi vida, quitar los pecados, voy a la iglesia y todo eso, y luego Dios me acepta. No, está al revés. Venimos a Dios por Cristo, Él nos limpia con la sangre de Cristo y luego nos acepta en su familia y luego actuamos como hijos de Dios. ¿Ok? En mi vida había dos casos de hombres, digo hombres, pero no eran hombres, jóvenes que quería que yo le adoptara a ellos. Y uno quería ser mi hijo, pues ya tenía 18 años. Y dijo, quiero que me adoptes, Mike, quiero que me adoptes. No voy a adoptarte. Y trataba de actuar como si fuera mi hijo, pero no fue mi hijo. Actuaba como un hijo, pero no era porque no lo adopté. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera adoptarlo y lo había hecho, luego él vendría a mi familia y sería un hijo. Eso es como el cristiano. Nacemos de nuevo y Dios nos adopta después. Pero no hay nada que podemos hacer antes para que Dios nos acepte y nos adopte en su familia, aparte de la muerte de Cristo Jesús. No es el comportamiento que nos hace cristianos, es porque somos cristianos que cambia el comportamiento, o debe de cambiarse después de aceptar a Cristo. ¿Ok? Y así es, puede actuar como si estuvieran casados, pero no le hace casado. Cuando se casa, luego empieza a tener el comportamiento de matrimonio, de un par, una pareja, ¿verdad? ¿Es mejor? Ok, más o menos.
Entonces, esto fue el propósito de Cristo desde el principio, para morir por nosotros en la cruz. Y nada lo detuvo de eso. No vino para establecer un reino aquí en la tierra, no vino para edificar una mansión, una casa grandota, no vino para casarse y tener hijos en el mundo, como dicen algunos grupos. Hay muchos errores de Cristo en el mundo, pero Él vino para morir por nosotros en la cruz. Y como usted dijo, cuando viene la segunda vez, va a venir en gloria. No para traer salvación al mundo, sino para traer juicio a los que han rechazado a Cristo. ¿Ok? ¿Ya tienen más preguntas? Una, ¿por qué Jesucristo era rey de los judíos? Porque vino en el linaje de David. Él era el rey que Dios prometió que siempre tendría un hijo en el trono para siempre. Y los otros reyes habían muerto. Y vino Jesús, descendiente de David, del linaje de su padre y también de la madre de María también, en una familia real. Y por eso ascendió al trono y solamente Él puede vivir para siempre. Y Él va a estar siempre en el trono de los judíos. Eso fue la promesa que Dios hizo a David en el Antiguo Testamento. Y entonces para los romanos esto fue traición contra el gobierno de los romanos, decir que Cristo era el rey de los judíos. Y por eso lo pusieron en la cruz encima de su cabeza y dijeron los judíos, no escriba eso. Dijo, ponga que él dijo que era el rey de los judíos. Y dijo el gobernante, lo que he escrito, y no lo cambió. ¿Otras preguntas? Ok, nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración.